Comunidad Autónoma del Pueblo Indígena de San Juan Tlacotenco. A todos los Estados Unidos mexicanos y al mundo entero. Nosotros los pueblos originarios, en ejercicio de nuestra autonomía soberana dentro de las normas generales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decisión de todas y cada una de las asambleas que representamos y ante la agresión permanente de la que son víctimas nuestras comunidades, tanto en su integridad territorial como en la integridad de su cuerpo social, su cultura, sus usos y costumbres, hemos resuelto expedir la siguiente declaratoria de propiedad comunal y autonomía. Recordando que hace más de 4000 años nacimos, como pueblos primeros que somos, viviendo en esta tierra que hoy se llama México, y sin contar con todas las ventajas que sirvieron de fundamento a las grandes civilizaciones de Occidente, construimos una cultura y una cosmovisión que asombra al mundo entero, con el solo trabajo y organización comunal de nuestros pueblos, con la sola sabiduría de nuestros más viejos y con base en un profundo amor por la madre tierra y sus frutos naturales. Recordando que nuestras culturas ancestrales crecieron y se desarrollaron en estas mismas tierras que hoy nombran México, durante más de 4000 años, sin que su paso y su caminar alterase el medio ambiente, sin que dañara la madre tierra y sus riquezas, y sin daño de los hombres y mujeres que han poblado nuestros territorios. Observando que desde la invasión brutal a nuestros pueblos no ha vuelto a repetirse oportunidad alguna para que nuestras naciones vivan en el respeto y la armonía que existió antes de esa bárbara conquista. Observando que en todo el territorio mesoamericano existían y convivían, antes de la conquista, grandes ciudades y culturas de esplendor que hoy maravillan al mundo en los mismos sitios donde hoy existen pueblos empobrecidos, humillados, reducidos a una existencia de pobreza y discriminación. Considerando que ha sido la destrucción de nuestros sistemas de organización y vida comunal la causa de nuestra ruina, el desplazamiento de nuestra grandeza y su reemplazo por condiciones de miseria y vasallaje. Observando que, disminuidos como han sido nuestros pueblos, los gobiernos sucesivos del país, desde la conquista hasta nuestros días, nos han privado de toda tierra en planos cultivables y nos han reducido a vivir en las sierras, en las selvas y en los desiertos, sujetos a constantes agresiones, sometidos a 1000 formas de explotación, enajenados de nuestros propios territorios. Que esos gobiernos no nos han reconocido, como pueblos primeros que somos, siquiera la propiedad de esas sierras, de esas selvas y de esos desiertos que hoy guardan la riqueza natural y biológica más grande que pueda haber, ni respetan la seguridad elemental que necesita nuestra vida. Considerando que nosotros, dueños de las tierras, bosques y aguas que dan vida a las ciudades, no podemos aprovechar integralmente nuestros recursos por falta de técnica y dineros, teniendo que malbaratarlos o aceptar ilegales expropiaciones por módicas indemnizaciones, impotentes ante la falta de justicia agraria, ante la falta de respuesta de los tribunales para reconocer y titular nuestras propiedades comunales, ante la falta de soluciones a los antiquísimos conflictos de límites que dividen a nuestros pueblos, y que, casi siempre han sido provocados y fomentados por los poderosos y por los dueños del dinero, reconociendo la voluntad de nuestros pueblos para sobrevivir conservando sus costumbres, su justicia, sus tradiciones y sus formas elementales de organización y vida comunitaria. La voluntad de nuestros pueblos para conservar una relación de armonía con la madre tierra. Y la creciente solidaridad de todos los pueblos indígenas de México y del mundo para enfrentar unidos a un sistema imperialista mundial, que disminuye y elimina al ser humano, que destruye y mata todas las formas en las que los individuos y las sociedades pueden expresarse plenamente. Considerando que la única forma de reconstituir integralmente nuestros pueblos indios, es reconstruyendo y fortaleciendo la relación ancestral que tuvimos y seguimos teniendo con nuestra madre tierra. Considerando que reconstruir nuestra relación humana e integral con la madre tierra, implica reconstruir nuestra relación fraternal de pueblos indios, hermanos en origen, en cultura, en voluntad y en sufrimientos, para suplir unos con otros nuestras debilidades, juntar cada gota de sangre india en un torrente, cada aliento en un viento solo y cada voz en un estruendo invencible que nos permita concurrir con el pueblo de México completo, a la transformación de nuestra patria en una patria para todos. Recordando que desde hace 509 años la historia de nuestros pueblos es de lucha, trabajo y amor a la tierra. Que la historia nuestra es de permanente resistencia. Observando que únicamente la unidad y organización de los pueblos indígenas en el siglo XXI permitirá la subsistencia de los mismos en este difícil fin de milenio y en el comienzo del nuevo.
Ratificando la voluntad del pueblo de México, expresada en la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la forma única en que los pueblos suscriptores de ese convenio deben legislar en materia de pueblos indígenas, respetando su estructura social autónoma y su cultura, así como la propiedad y posesión de sus tierras, territorios y recursos naturales. Ratificando la voluntad que los pueblos indígenas expresamos en las resoluciones del Tercer Congreso Nacional Indígena, de Nurío, Michoacán, en un acto de voluntad soberana, expedimos como pueblos, la declaratoria, que se hace constar en los artículos siguientes. Artículo primero, declaramos la autonomía de cada una de las comunidades firmantes para establecer su gobierno propio, nuestra voluntad de ejercer esa autonomía de acuerdo con las normas de vida de cada una de nuestras comunidades y para que el gobierno federal y los gobiernos estatales que correspondan reconozcan a nuestras comunidades como entidades públicas que forman parte de la estructura del Estado mexicano, dentro de los lineamientos que marcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en materia indígena y de derechos civiles y políticos. Artículo segundo, decretamos que es de necesidad inaplazable dar a nuestros pueblos el ejercicio libre de todos y cada uno de los derechos que consignan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo tercero, declaramos por ello propiedad comunal, inalienable, inembargable e imprescriptible de cada una de las comunidades firmantes, dentro de los linderos y colindancias que señalan los títulos primeros de cada comunidad participante, todas las tierras comprendidas en dichos límites, declarándose parte de las tierras y territorios que abarca y defiende esta declaratoria los predios ejidales que por cualquier medio hayan adquirido nuestros pueblos, bajo las formas y usos que las comunidades ejerzan. Declaramos propiedad, inalienable, inembargable e imprescriptible de las comunidades firmantes las aguas que les pertenezcan de acuerdo a sus títulos primeros o las resoluciones administrativas que en su momento se expidieron, o sobre las que conserven una posesión comunal de hecho. Artículo cuarto, declaramos propiedad comunal todos los territorios que en forma ancestral hemos venido utilizando las comunidades firmantes para la realización de nuestras actividades sociales, económicas y religiosas, y que tenemos derecho a utilizar aun cuando no estén exclusivamente ocupados por nosotros, pero a los que hemos tenido tradicionalmente acceso para nuestras actividades tradicionales y de subsistencia, tal y como lo establece el artículo 14, fracción 1, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Declaramos que nuestras comunidades tienen derechos exclusivo al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentren comprendidos dentro de sus territorios, con excepción de aquellos que se consideren estratégicos para la nación. En consecuencia decretamos que todas las áreas naturales y reservas ecológicas que se encuentren en nuestros territorios, cualesquiera que sea su clasificación de acuerdo a las leyes de la materia, deberán ser administradas, conservadas y vigiladas por nuestras propias comunidades y para dicho efecto concertarán con las instancias correspondientes la entrega suficiente y oportuna de recursos para la realización de dichas actividades de administración, conservación y vigilancia y por el pago de los bienes y servicios ambientales que nuestras comunidades brindan a la sociedad. Artículo quinto, declaramos que son nulas a todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas. Ve todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día 1 de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población. C. Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los estados o de la federación, con los cuales se hayan invadido o ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimento, o de cualquier otra clase, pertenecientes a núcleos de población.
De las expropiaciones por supuesta causa de utilidad pública que se hubieran hecho en fraude a la ley, con error o dolo, sobre predios de límites inespecificados o imprecisos, sin planos auténticos, con lesión de los intereses de las comunidades expropiadas por pago inequitativo del precio de la tierra o por privar a las comunidades expropiadas de sus medios de vida, y aquellas que no obstante que pudieran haber sido realizadas en forma legal, no hubieran tenido efecto respecto de la posesión del predio expropiado, porque las comunidades o ejidos afectados hayan conservado la posesión de la tierra materia de la supuesta expropiación. Todos los ilegales convenios, contratos, pactos, acuerdos, desistimientos de acciones civiles, agrarias, administrativas o constitucionales que hayan realizado las comunidades suscritas y por los cuales hubiere resultado la privación de sus tierras, territorios, recursos naturales o cualesquiera derechos sobre ellas, o de sus medios de subsistencia. Todas las comunidades suscritas, ejercitaremos las acciones legales, sociales y políticas necesarias para obtener el reconocimiento de la nulidad de los actos antes señalados, agotando las instancias, tanto nacionales como internacionales, para hacer valer ese derecho. Artículo 6. En los términos del artículo 39 constitucional, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 16 de la Carta Magna, se decreta la obligatoria acción unida de nuestros pueblos, ejidos y comunidades para la defensa de nuestra integridad, seguridad y soberanía, cuyo alcance será incluso, si resultare necesario, el que en forma precisa el artículo 39 constitucional establece, y que se resume en el derecho originario de todo pueblo para cambiar la forma de su gobierno. Artículo 7. Declaramos que todos los conflictos por límites entre nuestros pueblos han sido provocados y alimentados por los gobiernos sucesivos de México, desde la colonia hasta nuestros días, con el solo fin de mantenernos divididos, hacernos luchar unos contra otros y provocar la discordia entre hermanos, por lo que todo conflicto de límites que exista entre nuestros pueblos se resolverá conforme a los títulos primeros que cada uno exhiba y en caso de que, comparando esos títulos primeros se confunda una tierra con otra, promoveremos la conciliación de intereses con el diálogo y la reflexión que nos da nuestra memoria histórica como pueblos primeros que somos. Cuando por la maldad o avaricia de los gobiernos o los poderosos de México, actuales o pasados, se hubiere asentado una comunidad en tierras de otra, se verá en conciencia la necesidad del pueblo inserto en tierra ajena y se buscará llegar a arreglos para respetar los medios de vida que cada cual tenga. Artículo 8. Aquellas comunidades que estando dentro de los límites territoriales que señala esta declaratoria, o siendo vecino de los firmantes, se mantengan en minoría territorial y numérica, al margen de este documento, serán respetados en su autonomía, la que defenderemos los pueblos suscritos, y tendrán nuestro auxilio activo hasta convencerse de nuestra verdad y lograr con ellos una participación unida conforme a las bases que aquí se establecen. Artículo 9. Decretamos la acción unida con todos los pueblos indígenas del país y del mundo y la unidad de acción con todos los mexicanos que defienden la dignidad de los individuos y las sociedades, luchan contra la explotación y la miseria, y por un nuevo futuro para todos en relación armónica con la naturaleza. Artículo 10. En apego a lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo declaramos que en la elaboración, modificación o derogación de leyes, reglamentos o políticas públicas que puedan afectar la vida de nuestras comunidades, los gobiernos y los órganos legislativos deberán consultar a nuestras comunidades mediante mecanismos adecuados y respetando las formas de organización y gobierno que nuestros pueblos han adoptado o que adopten. En consecuencia desconocemos toda reforma legal o administrativa, reglamento, iniciativa, programa o acción de gobierno que, pudiendo afectar la vida de nuestras comunidades no nos haya sido debidamente consultado. Artículo 11. Con apoyo en lo que disponen los acuerdos de San Andrés declaramos el inalienable derecho a la propiedad de nuestros recursos naturales, nuestros medios de comunicación y del uso de nuestro espacio para la difusión de información y cultura relacionada con la vida de nuestros pueblos dentro de las bases generales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ejerceremos nuestro inalienable dominio sobre tierras y territorios aquí nombrados, de conformidad con las decisiones de cada una de las comunidades que representamos, respecto de los usos y destinos que a esos bienes y recursos nuestras comunidades señalen, sin reconocer más autoridad que esa voluntad suprema, en los términos que la Constitución mexicana señala. Artículo 12. Hágase del conocimiento público la presente declaratoria y notifíquese a todas las comunidades indígenas de la región del Anáhuac y de todo el país. San Juan Tlacotenco, Estado de Morelos, a 18 de marzo de 2006. Tierra y libertad.
Rúbricas y sellos de los representantes comunales, comisariados ejidales y de bienes comunales y autoridades tradicionales que suscriben la presente declaratoria.